Bienvenidos a este conversatorio virtual organizado por el equipo técnico de Centro Especializado Integral. Tanto para la Magíster Ana Melissa Sajel como para mi persona, pues un gran placer y un honor tenerles en esta actividad el día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos entonces pues a contarles un poco cuál también ha sido nuestra motivación al organizar este conversatorio. Pues además de todas las circunstancias que pues estamos viviendo, creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de abrir espacios tanto de aprendizaje como de formación. Y pues también ha implicado retos y uno de ellos ha sido pues continuar quizás con aquellas que eran tareas o actividades que realizábamos en nuestro quehacer profesional como psicólogos o también como psicólogos en formación en las diversas universidades dentro de lo que es las prácticas y también la parte de las supervisiones. Entonces, pues bueno, quisimos elegir este tema para tener pues este conversatorio el día de hoy. Y pues bueno, dentro de nuestros objetivos están compartirles algunas bases también que sustentan el porqué de la supervisión, sobre todo en psicoterapia, y pues algunos de los aportes y también de las perspectivas con respecto a esta práctica dentro del ejercicio de nuestra profesión. Y que pues tiene muchos momentos en los que continuamos aprendiendo y formándonos. Y pues un espacio importante dentro de esa formación son los espacios de supervisión. Entonces, pues nuevamente a todos los que se están sumando, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Entonces, pues como les decía, pues nuestras metas realmente son estas, ¿verdad? Compartirles aportes conceptuales con respecto a esta práctica y pues exponer un poco por qué es importante tanto antes de recibirnos como profesionales en la carrera de psicología, como después también durante nuestro ejercicio profesional. Nos ha sido también muy grato ver pues que dentro de este grupo tenemos tanto estudiantes de pregrado como jóvenes profesionales que tienen poco tiempo de haberse graduado, así como colegas que laboran en diversas universidades y también ejercen sobre todo la práctica clínica pues a nivel particular o en algunas instituciones. Entonces, pues abriendo un poco esto, quisiera conversarles cómo se entiende, cómo se explica. Esto no es una figura que sea novedosa o que sea nueva dentro del campo de la psicología. De hecho, hoy día la mayoría de las corrientes o los enfoques tienen sus aspectos supervisados. Cada uno quizá con su propio lenguaje, cada uno con sus propias líneas, digamos, de intervención, sus propios aspectos también en los que van a enfatizar algunos quizás más en unos aspectos, otros más en otros. Sin embargo, casi en todos los países, dentro de los programas, sobre todo de formación, en maestrías, en doctorados y de formación como psicoterapeutas, pues las horas de supervisión son sumamente importantes y de hecho son de rigor para poder acreditarse o para poder pues culminar esa etapa formativa. Y vemos también con agrado que universidades están también integrando las prácticas clínicas supervisadas dentro de su pensum académico. Y pues vale la pena resaltar, y quisiera aquí también hacer pues como una observación,
que hay una diferencia entre la práctica clínica supervisada y una práctica profesional. Regularmente, y los que tenemos un poquito más de tiempo de haber pasado por la universidad, pues teníamos siempre al final de nuestra carrera pues un requisito que era la práctica profesional. Era una suma de una cantidad de horas donde íbamos pues a aprender y teníamos un profesor guía que pues nos iba enseñando y nos iba conduciendo a lo largo de esos meses que duraba esa práctica profesional. Esa es una figura. Pero la figura de la práctica supervisada realmente tiene otras connotaciones. Por ejemplo, dentro de la expectativa del estudiante o del supervisado, no está, por ejemplo, quizás que se le den todas las respuestas. Es un espacio más colaborativo y de acompañamiento entre el supervisado y su supervisor. Y me remito y me permito compartirles incluso la definición que hace la Asociación Americana de Psicología, la APA, definiendo precisamente la supervisión clínica. Y dice que es un servicio profesional que emplea una relación colaborativa que tiene componentes que son facilitadores y que son también valorativos, porque pues en este sentido también se comparte un espacio donde se va entonces trabajando en base a metas. ¿Con qué propósito? Con la búsqueda de mejorar tanto las competencias profesionales como la práctica basada en la ciencia, en lo científico del supervisado. Es decir, que es un proceso que lleva y que tiene como meta principal el mejoramiento, el ir afinando, haciendo un poquito como de tuning en las competencias y las habilidades de este profesional con respecto al ejercicio de su profesión. Y pues ir monitorizando, dice la APA, la calidad del servicio que se proporciona, protegiendo así al público o a los pacientes y también dando un poco de una función de control de entrada a la profesión. Y esto creo que es bien importante porque el papel de un supervisor, y ya después Ana ampliará un poco con respecto a esto, es muy, muy importante. El perfil del supervisado y el perfil del supervisor, dependiendo de cada país y quizás de cada institución, podremos ver quizás que haya mayor énfasis o mayor cantidad de horas de repente entre quien está teniendo, por ejemplo, está pasando por este proceso de supervisión. Entonces, nosotros lo que también hacemos es mirar, ¿sí?, el desenvolvimiento y la conjugación que este supervisado hace con respecto a, por ejemplo, ¿para qué? Para integrar lo que es la teoría con la práctica. Poder también integrar competencias previas y qué tan capaz es de ir acompañando esas experiencias previas con nuevas competencias de manera que pueda ejercer un mejor papel o rol profesional. Entonces, Silveira y Linares también tiene un concepto que amplía lo dicho por la APA. Y ellos dicen que, pues, en esta tarea o en este ejercicio de supervisión clínica, el psicólogo se va a dejar supervisar y va a exponer, pues, a evaluación de su supervisor sus hipótesis de trabajo, sus tácticas, cuáles estrategias ha utilizado y cuál es el plan o el camino también terapéutico que quizás espera, pretende o que somete a la supervisión, de manera que entonces entre ambos puedan pues llevar
este proceso de manera pues colaborativa y obtener de alguna manera lo que es la ratificación o la rectificación, que es una orientación respetuosa y basada, sobre todo pues un poco en el expertise y quizás la competencia y experiencias de este supervisor. Pero también, dicen Cerveiro y Linares, algo que me parece que es sumamente importante, y es que el espacio de la supervisión clínica también es un espacio de descarga emocional. Y eso en la práctica real nosotros hemos podido también vivenciarlo. Y un supervisor, pues muchas veces acompaña, no solo desde la teoría, uno debe acompañar solamente desde ese espacio, sino también pues acompañar desde quizás desde las demandas, las expectativas y a veces hasta las frustraciones de su supervisado, ¿verdad? De manera que este pueda plantear sus inquietudes e incluso dejarse cuidar, proteger por alguien que se halla en un nivel superior a su formación, desahogando pues sus resonancias, sus inconsistencias, y que pues obviamente este supervisor intentará hacerlo de la manera pues más profesional y amable posible. Por lo tanto, dicen ellos, y cierro la cita, puede considerarse la supervisión clínica como un lugar de crecimiento profesional y personal. Entonces, crecemos, ayudamos a nuestros consultantes y crecemos también personal y profesionalmente. Entonces, la supervisión en psicoterapia se trata entonces de una actividad que es teórico y que es práctica. No se puede quedar solamente en una, por ejemplo, en la práctica hago, pero no lo acompaño o no lo hago más conciso con el ejercicio también de la revisión desde la teoría. Y esto es algo muy importante, sobre todo en los niveles de especialización, en los niveles de maestría, y también cuando como profesionales nosotros nos dejamos supervisar. Porque, porque también siendo profesionales del nivel de experiencia, muchas veces nos es muy útil compartir y dejarnos supervisar por otros colegas. Porque desde la mirada, quizás un poquito desde afuera de un tercero, de ese supervisor, muchas veces se pueden ver o se pueden explicitar algunas de esas trabas o de esas dificultades que podemos quizás sentir que nos están dificultando que ese proceso psicoterapéutico pues fluya y sea también más acorde a los objetivos o a lo que estamos buscando. Entonces, ese supervisor también nos ayuda un poco en los tiempos. Hasta termina conociendo los tiempos del supervisado o del terapeuta, pero también de su paciente. A veces nos toca, por ejemplo, decirle, bueno, a ver, y tomas un poquito más de tiempo en esto, quizás tu paciente no lo está asimilando tan rápido como tú quisieras que pasara. Entonces es también pues un poco tarea de supervisor pues ayudar a esa revisión e ir entendiendo cómo se están dando los tiempos y los avances entre todo ese trabajo terapéutico que se está presentando. Entonces, allí pues al integrar tanto los conocimientos como la práctica, es decir, la implementación, el hacer, pues bueno, se va viendo también pues, y obviamente, y se es, digamos, un poco consciente de cuál es el nivel de nuestro supervisado. Si es un estudiante de nivel de licenciatura que todavía está en formación, pues obviamente que el acompañamiento
quizás tiene otros matices un poco diferentes a los que tendría un supervisado a nivel de maestría, donde ya podemos pues, trabajar y pues llevar un poco más hacia lo que es pues la profundización también de sus intervenciones y la complejidad también de sus casos. Entonces, en muchos programas de certificación como psicoterapeutas, que esto también es algo que a mí me gustaría como, digamos, como separar un poquito, ¿no? Desde la formación básica, como en las licenciaturas de psicología, nosotros damos cursos de psicoterapia y varias partes, psicoterapia 1, 2, damos psicología clínica. Sin embargo, nuestra titulación al final de una licenciatura es como psicólogos generales. Aunque hubiésemos dado cursos de psicoterapia, eso no nos hace psicoterapeutas. Requiere continuar una línea de formación en psicología clínica, que pues también hay con diversas especialidades o énfasis, porque nos los encontramos pues desde integrativos, sistémicos, psicoanalíticos, hay de formación cognitivo-conductual, o sea, hay en todas las ramas de la psicología formaciones y cada uno va a tener pues ya su línea también teórica y que nos va a ir conduciendo hacia la práctica. Sin embargo, hay programas que son de certificación como psicoterapeutas y también en determinadas líneas o escuelas de teoría. Entonces, muchos de estos programas exigen o requieren cierta cantidad de horas de formación y cierta cantidad de horas de supervisión de casos. Tanto casos a nivel grupal y aprendemos de la experiencia de todos, así como de la supervisión, pues uno a uno, con un supervisor propio. También en los programas de doctorado en psicología clínica también es requerido en muchas instituciones. Pero no es solo quedarnos con esas horas obligatorias de supervisión para yo poder acceder a tener mi titulación y graduarme y obtener esta maestría o este doctorado, sino seguir viendo, y eso es un poco de nuestro interés, seguir viendo la figura de la supervisión clínica como parte del quehacer de un psicólogo clínico hoy día. Entonces, aunque tengamos muchos años de experiencia, pues muchas veces la visión, como yo les decía, de un colega que haga las veces en nuestro supervisor, porque quizás tiene más experiencia con determinada población o en determinado tipo de problemáticas o de situaciones que en ese momento estamos trabajando o estamos sintiendo que necesitamos esa otra mirada, pues entonces utilizamos también pues la figura de la supervisión. Entonces, eso pues me parece que es importante y quisiera pues que se lo llevaran el día de hoy, ¿no? Entonces, Margarita Loubat, citando a Spurrell y otra serie de autores, pues empieza a hablarnos también acerca de cuáles son las competencias o las destrezas o las habilidades que se observan o se evalúan en la supervisión. Y pues señalan textualmente que esto implica tener los conocimientos, tener habilidades, aptitudes y actitudes. ¿Para qué? Para realizar todo el paquete que es, pues entonces, esa tarea clínica psicoterapéutica. Entonces, estas competencias que desde el campo incluso de la educación, pues las entendemos como esas habilidades o esas destrezas para realizar, para hacer, se componen en tres grandes grupos, que son las habilidades básicas, las habilidades de planificación de una intervención y las habilidades de evaluación de la intervención. Entonces, la APA también
da su concepto de las competencias en supervisión. Y cito lo que ellos dicen. Dicen que es un enfoque metateórico que va a identificar explícitamente conocimientos, habilidades y actitudes que van a llevar a las competencias, a un paquete que es lo que llamamos competencias clínicas. Y que pues también ese proceso de supervisión va a informar acerca de, bueno, qué tanto ha aprendido el supervisado y qué tanto es capaz de integrar procedimientos, conocimientos y de poder también ponerlas en contexto en función de la población o de paciente que tiene, pues en este caso, bajo supervisión. Esto yo creo que también es muy importante porque, pues bueno, aprendemos y leemos muchas cosas generales, pero esa competencia, esa habilidad para poner en contexto, por ejemplo, quizás lo que aprendí para hacer con niños, pero ahora yo puedo quizás adaptarlo a un caso adolescente. Entonces, esa destreza es a lo que le llamamos competencia. Y también poder saber cuándo una estrategia, cuándo una intervención está siendo pertinente. Es decir, que es eso lo que cabe, lo que es. Y comienza también desde el mismo planteamiento de cómo voy a trabajar con mi caso, cómo voy a establecer o cómo trabaja, por ejemplo, los elementos de tu encuadre terapéutico, la alianza con tu paciente, cómo se van dando también esas relaciones pues transferenciales y contratransferenciales durante el proceso psicoterapéutico. Entonces, pues un supervisor va a ir también mirando, ¿verdad? Y qué tanto esto es consistente, pues, dentro, pues, de la práctica o el ejercicio del supervisado. Entonces, definiendo los 3 tipos de competencias, pues bueno, cuando hablamos de competencias básicas en supervisión clínica, estamos hablando de lo que muchas veces aprendemos. O sea, los fundamentos científicos, las habilidades para relacionarse, o sea, cómo establecer rapport, los fundamentos incluso éticos, qué dice la ley, la habilidad que tenga el psicólogo o la psicóloga para comunicarse, para manejar e identificar las diferencias individuales e incluso las culturales. Porque pues una misma problemática, una misma situación quizás no tiene los mismos matices en personas de diferentes orígenes culturales. Entonces, parte de esa competencia básica del supervisado o del psicólogo novel o joven es el poder también poner en contexto y no decir, pues bueno, de todas maneras te tienes que calzar esto porque yo lo aprendí que era así. O sea, yo aprendí que las manzanas eran rojas, pero bueno, quizás esta persona en su país, pues sí vio manzanas de color verde oscuro. Entonces, como yo no puedo contextualizar mi intervención y mi lenguaje, poner esto, entonces yo estoy fallando quizás en esa competencia básica. Y también, pues, lo que son habilidades que se van logrando también con la madurez, el tiempo y la ayuda, como el pensamiento analítico y los planteamientos críticos. Esas son las competencias básicas, esenciales. Las competencias de planificación de la intervención tienen que ver entonces ya con lo que es la implementación, la planificación, cómo hace este supervisado, cómo plantea su plan de tratamiento, cómo lidia también con las situaciones especiales. Y esto también es algo que vemos con frecuencia, después que a veces nosotros tenemos todo un plan estructurado para una sesión y pues quizás el paciente ese día trae un tema nuevo, algo que le sucedió. Entonces, ¿cómo también pues nosotros podemos ir teniendo, desarrollando esa competencia
para ser flexibles, para reorientar, para quizás también a veces podemos llegar a, en esa planificación de nuestra intervención, a lo que a veces yo le digo como una calle sin salida, ¿no? O a veces el supervisado siente que es una calle sin salida. Sin embargo, cuando lo vemos desde distintos ángulos, pues podemos ir encontrando de manera armoniosa, pues la forma de generar que ese plan de intervención lleve su curso y sea pues exitoso. Entonces, también dentro de esas capacidades están las habilidades para poder terminar el proceso terapéutico, por ejemplo, para poder también trabajar de manera conjunta con otras especialidades y algo importante, también evaluar lo que qué tanto tiene, por ejemplo, las prácticas de autocuidado, el supervisado. Eso es muy importante. A veces hay desgaste, otras veces hay mucho estrés, desesperación, a veces también hay algún tema allí como de dificultad para organizar el tiempo. Entonces, eso puede tener un impacto también en la efectividad del trabajo que se realiza, y pues el supervisor puede ayudarnos y orientarnos también en ese sentido. Y el tercer grupo de competencias, que son las competencias de evaluación de la intervención. ¿Qué observamos los supervisores? Bueno, hacemos una apreciación del desempeño y las habilidades también de autoevaluación, de autocrítica, y pues qué tanto, digamos, el supervisado saca provecho de pues, estas sesiones de supervisión que realiza, ¿verdad? Porque, pues bueno, la idea es que usted vaya integrando poco a poco, pero que en sucesivas supervisiones, pues ya quizás esas mismas dificultades, pues ya hayan sido integradas y hayan sido, pues, aprendidas. Yo en mi experiencia lo que he visto es que también sirve muchísimo, y quizás a veces los supervisados que sacan mucho beneficio son aquellos que tienen, o sea, una actitud abierta al aprendizaje. Y que a veces pues, cuando somos profesionales quizás, no sé, como que se nos va acabando un poquito eso. Pero tener mucha humildad y mucha accesibilidad. A veces o somos muy autocríticos o a veces somos quizás muy laxos con nosotros. Entonces el supervisor nos ayuda también a establecer quizás algunos balances, a veces unos equilibrios, a veces darnos esa palmadita también en la espalda y decirnos, vas mejorando, vas bien, ¿no? Entonces eso nos ayuda, porque miren, en psicología clínica nosotros fácilmente podemos caer como en una espiral de irnos quedando como aislados, porque como nuestro trabajo usualmente es pues dentro de un espacio, digamos, pues circunscrito, dígase consultorio u oficina, muchas veces trabajamos terapia individual la mayor parte del tiempo. Entonces nos vamos quedando sin ese trabajo colaborativo, porque la misma función de psicología pues como que nos va llevando hacia allá. Entonces nos vamos quedando nosotros sin tener contactos y consultar con otros colegas, sin hacer, creo que círculos también de supervisión, de discusión de casos, de lectura, que son espacios muy enriquecedores y que nos gustaría, ojalá que pudiéramos fomentarlos como un primer paso, incluso desde este conversatorio, de manera que pues podamos precisamente desde distintos ángulos y desde la experiencia y las expectativas de todos, pues también poder aprender y generar mejores y más efectivas intervenciones en nuestra labor. Entonces, estas competencias pues definitivamente son amplias,
y son transversales, es decir, que se van aplicando a diferentes ámbitos del ejercicio de nuestra profesión. Y pues obviamente no olvidarnos que esto se va a ver y también se va a enfocar desde quizás la corriente o la perspectiva teórico-práctica que quizás tenga su supervisor. Entonces, pues bueno, si usted está en un programa de formación en psicoanálisis, pues difícilmente quizás pues vaya a encontrar un supervisor o vaya quizás a encaminar su supervisión con alguien que su formación es gestal o, por ejemplo, es conductual. Entonces, ese es pues un elemento también importante tenerlo en cuenta, porque se espera que esa supervisión sea coherente, ¿no? Entre el modelo que se está utilizando y también pues la formación que usted está llevando o el enfoque que también usted está integrando para trabajar con sus casos o con sus pacientes. Entonces debe haber pues una coherencia también entre la teoría, y vuelvo a hacer énfasis, una coherencia teórico y práctica, para que esto también pues sea lo más funcional posible. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son algunos temas que se pueden tratar o que se tratan en una supervisión? Por ejemplo, el cómo se hace algo, cómo de repente, bueno, estoy aplicando determinada técnica o determinado protocolo, pero tengo estas dificultades. Hoy día incluso nos está tocando la tarea de supervisar a distancia, como lo estamos haciendo ahora. Tradicionalmente siempre hemos supervisado presencialmente. Entonces esto también implica retos, porque hemos tenido que adaptar no solo la supervisión, sino también la forma como hacemos clínica. Entonces, guiar al supervisado y que el supervisado también se sienta cómodo con poder explicitar, bueno, es que esto es lo que estaba haciendo, mire, adapté esto, me puede funcionar, qué será lo que me habrá pasado. Y miren, a veces son cosas que pueden parecer triviales o muy sencillas, pero que bueno, son detalles que a veces pues son importantes, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, han comenzado a digitalizar digamos, las tarjetas de algunas pruebas o de algunos instrumentos. Y solo el hecho de que al utilizarlo como cámara inversa, allá al niño le sale al revés y cuando te reproduce, por ejemplo, un Bender, pues sale inverso en todo, ¿no? Y entonces el supervisado pues se asusta un montón y cuando hacemos la revisión pues nos damos cuenta de que pues quizás este detalle tecnológico fue lo que influyó simplemente en esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es desde los temas hasta cuestiones técnicas. A veces hablamos sobre incluso nuevas apps que puede utilizar con su paciente, podemos hablar acerca también de cómo trabajar y fortalecer la alianza terapéutica a distancia, ¿no? Que esto, aunque sea una práctica que ha existido hace muchos años en otros países, pues en realidad nosotros creo que nos habíamos quedado un poco así como que bueno, que sostenidos sobre la tradición y pues ahora nos hemos visto abocados también a irlo incorporando. Entonces, cual sea el tema, pues se puede traer a supervisión. Pero importante es que nosotros podamos entonces también pues mirar las reacciones personales del psicólogo, sus emociones, cómo se siente en los diferentes momentos también del proceso terapéutico y pues bueno, que si bien, por ejemplo, en algunas formaciones como el psicoanálisis dice, bueno, esto no se debe tratar en supervisión porque eso es parte de la terapia personal que debe llevar el supervisado, pues muchos otros y en otros enfoques, pues sí se admite, sí se considera tema válido dentro de la supervisión. Entonces, pues vale pues también entenderlo y verlo así. Y pues bueno, diferentes, ¿verdad? Temas
También como referentes, pues a aquellos referentes al proceso propiamente dicho, por ejemplo, los tiempos, como les decía anteriormente, del paciente, del terapeuta, los avances, los retrocesos, aquellos referentes también a la relación, viéndolo desde la responsabilidad del terapeuta, dándole pues desde la supervisión la confianza también de poder compartir pues sus aciertos y también confiando en lo que él o ella está viendo, ¿no? También en cuanto a las técnicas de intervención, si están siendo pertinentes y las necesarias, así como pues aquellas habilidades respecto al propio terapeuta y sus habilidades de autocuidado. Y en estos tiempos, este tema del autocuidado es muy importante porque aquellos timings se nos han alterado y sin darnos cuenta son las 2 de la madrugada, otro día nos estamos levantando a las 10 de la mañana, otro día estamos durmiendo 4 horas. Entonces, quizás hemos perdido un poquito de esto de las rutinas. Entonces, cuidar, un buen supervisor debe también cuidar de su supervisado. Y bueno, y el supervisado dejarse cuidar también, ¿verdad? Y pues no dejar de lado lo que son pues las consideraciones, sobre todo referente a la ética, cuando a veces hay casos que pueden tener implicaciones ético-legales o que desde el mismo paciente o familias o parejas también en separación, pues puedan presentarse dentro de los temas que vienen al escenario de la supervisión clínica. Entonces, como un gran pantallazo, pues he querido hacer esta introducción hablándoles pues un poco de qué es, cómo se diferencia también quizás de lo que son las prácticas y pues de qué manera en todo momento de nuestra formación y de nuestro ejercicio profesional, pues la supervisión clínica es una figura que nos ayuda y puede ser de gran utilidad para, desde la mirada de un tercero, de un supervisor con pues, experiencia y que pues podamos también con apertura hablarle, podamos entonces también pues sobre todo buscar el mejor manejo de los casos de nuestros pacientes. Entonces ahora voy a dar el pase a la colega Ana Melissa Sajel para que ella les converse entonces sobre otros aspectos que también son importantísimos en lo que es el proceso y las características de la supervisión clínica. Adelante, Ana. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, Ana. Ahora sí, saludos a todos. Gracias, Idalia, por ese, ¿verdad? Como dices tú, ese pantallazo muy interesante y enriquecedor acerca de lo que es esta visión de la supervisión en psicoterapia. Y sobre todo quiero iniciar yo hablando un poquito de esta supervisión en la psicoterapia como un factor protector también de la salud mental del propio psicólogo, porque realmente sabemos que la profesión del psicólogo conlleva ciertas exigencias, igual que todo trabajo, pues. Algunas personas su exigencia será más física, pero en el caso nuestro realmente conlleva exigencias variadas y predominantemente son de tipo mental y emocional. Entonces, por eso es que más nos tenemos que cuidar cuando, como bien Idalia nos decía, realmente es una forma también de compartir la carga emocional que conllevan nuestros casos. En eso también nos ayuda el proceso de recibir supervisión, porque el psicólogo realmente tiene un trabajo que es de carga mental, o sea, nosotros dentro de nuestros procesos tenemos que tomar decisiones que implican usar todas nuestras capacidades de razonamiento, de análisis, de juicio crítico, de ir a cada momento del proceso, pues, viendo cuáles son esas encrucijadas que se nos van presentando y cómo vamos adaptándonos a lo que va ocurriendo con ese caso. Entonces, esa carga mental tiene una repercusión en nosotros mismos como psicólogos
asimismo como la carga emocional de los casos. Por tanto, particularmente debemos buscar supervisión si estamos confrontando alguna situación, por ejemplo, de sentir que estamos bloqueados con ese caso. O sea, puede llegar el momento en el cual, aunque sea un tipo de caso con el que ya hemos estado familiarizados, tal vez con ese caso en particular llegamos a un punto del proceso en el cual sentimos que, o sea, no sabemos qué más vamos a hacer con el caso. O también puede pasar que tal vez precisamente sentimos que nos falta como esa capacidad de analizar la información, y justamente el supervisor nos puede ayudar también a ver esos puntos ciegos del caso o del mismo proceso y ver a partir de allí entonces cómo vamos a continuar. Por eso realmente es muy importante estar claro que no es que el supervisor va a dirigir el proceso. Siempre el psicólogo debe mantener la responsabilidad sobre el manejo de su caso, pero es desde esta perspectiva, desde afuera, la que nos va a permitir de una manera natural poder ver todo esto, y también cómo el mismo psicólogo se está sintiendo y está llevando todo el proceso. Porque realmente, como decíamos, la profesión nuestra es una profesión que tiene ciertos riesgos. Tiene este riesgo de presentar estrés laboral. Puede haber momentos dentro de nuestro ejercicio profesional en los cuales sentimos que lo que nos exige el trabajo supera nuestra capacidad de respuesta. Y en momentos como los que estamos viviendo, eso puede estar pasando, porque probablemente algunos de los que estén acá y que ya ejerzan van a estar vivenciando situaciones como, por ejemplo, que tienen más casos que antes, o sea, mayor volumen de pacientes, o tal vez el tipo de pacientes que están manejando está presentando situaciones más complejas. Estamos ahorita con mayor afluencia de pacientes en consulta, con situaciones de trauma, situaciones de duelo por pérdidas variadas, ya sea de fallecimiento de familiares, pérdida del empleo y muchas otras situaciones que se van sumando. Y entonces, ¿qué sucede con el psicólogo que está atendiendo estos casos? Realmente en estos momentos el psicólogo tiene realmente que tener, como decía Idalia, más medidas de autocuidado, porque realmente el estrés sabemos que es una situación que es inherente prácticamente a este tipo de profesiones de ayuda, pero también si no tomamos las medidas para mantener un control y gestionar las emociones que nos genera ese estrés y prevenir ese estrés, entonces corremos el riesgo de que ese estrés se cronifique y nos ponga allí sí en las puertas de sufrir aquello que habremos escuchado, que es el síndrome del quemado, y que incluso a veces no es que necesitamos trabajar 30 años para quemarnos por el trabajo. Se ha estudiado realmente que hay situaciones en las cuales ocurre no solamente este desgaste poco a poco por la acumulación crónica de estrés del trabajo, sino también lo que se llama el desgaste por empatía. O sea que a veces un solo caso basta para quemar a un profesional de ayuda. Entonces, la supervisión en psicoterapia viene a representar como, digamos, ese colchón, ese factor protector que permite que uno pueda, como decíamos, compartir la carga emocional y la carga mental del manejo de ese caso. Y también, al final, como eso nos va a ayudar a tener un mejor resultado desde el punto de vista técnico y clínico, va a ayudarnos también dándonos una realimentación positiva en nuestro propio trabajo, que es otro factor protector. Entonces, saber también cómo elegir ese supervisor es un factor importante. Si me va a ayudar tanto la supervisión, entonces, ¿cómo elijo a quien me va a supervisar? Y hay algunas cosas básicas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, para elegir un supervisor, debo procurar que sea una persona con la que yo me sienta cómodo, o sea, que pueda haber una comunicación bidireccional que sea muy eficiente. Y también, como nos decía Idalia, que nosotros estemos dispuestos a abrirnos como profesionales o también, pues si es que es dentro de nuestra formación como estudiantes, ya sea de pregrado o de niveles de maestría o de formación terapéutica, que estemos dispuestos a aceptar también nuestras dudas, también cuáles son nuestras áreas de menos experticia o cuáles son las áreas en las que no tenemos suficiente conocimiento para que realmente ese supervisor pueda hacer todo su rol de ayudarnos. Porque si mantenemos una posición de querer dar una buena imagen delante del supervisor,
Y esto puede tender a pasar más cuando la supervisión ocurre dentro del contexto de una formación. O sea, soy estudiante de pregrado o soy estudiante de maestría y ese supervisor a la vez me va a tener que evaluar. Entonces no debo tener temor a poderle expresar cuáles son mis dudas o en qué necesito ayuda, porque realmente ese es el rol del supervisor. Y lo que él va a, digamos, a evaluar, si hablamos de esa parte, es o sea, el proceso de acompañamiento que la persona se deje dar, porque hay que dejarse ayudar, y también entonces al final, por supuesto, pues todos los requisitos de la consistencia que tenga ese supervisado. Otra de las cosas que debe tener el supervisado es la organización, tratar siempre de dar la información de una forma organizada al supervisor. Eso hace que también las sesiones de supervisión puedan ser más efectivas, o sea, se le saque mayor provecho, por así decirlo. Si yo llego donde mi supervisor con una carpeta enorme, donde a la hora de la hora no sé qué es lo que cargo, o empiezo allí en ese momento a buscar cuáles fueron las pruebas que apliqué, y resulta que la que era más importante y que quería consultar se me quedó, no voy a poder sacar provecho de esa sesión. Por tanto, uno de los requisitos del supervisado, a su vez, es tener esa capacidad de, previo a la sesión, poder organizar qué es lo que yo voy a plantear a mi supervisor, cuál es el material que pretendo discutir con él, y también ajustar la expectativa siempre de qué es lo que voy a obtener de ese supervisor. Siempre estar muy claro de que realmente el supervisor no es que cada vez que yo voy allá me va a decir qué voy a hacer paso a paso, como si fuera una receta, sino que lo que va a hacer es irme acompañando y también ampliando esa visión que puedo yo tener en ese momento del caso. Además de que también me debe ayudar a ver la parte de la relación terapéutica, o sea, cómo yo me estoy manejando en la relación o el vínculo que he establecido con ese paciente. Porque miren, también un poquito compartiendo desde la perspectiva de la vivencia que hemos tenido, a veces nos ha ocurrido, por ejemplo, o me ha ocurrido, que de repente el supervisado me dice, mire, lo que sucede es que cuando yo hablé con ese niño, a mí me dieron ganas de agarrar a ese niño y llevármelo para mi casa. O sea, él comparte ese sentimiento, ¿verdad? Y ese impulso que surgió en el psicólogo de poder proteger a ese, por ejemplo, en este caso, ese niño o esa niña, frente a una situación que vive en el hogar y que el psicólogo tal vez se siente impotente de poder proteger y resolver al niño, ¿verdad? Con respecto a lo que le está ocurriendo. Pero hasta ese sentimiento debe ser también trabajado con el supervisor, porque ese tipo de sentimientos pueden representar un obstáculo, ¿verdad? En el proceso terapéutico que se vaya a llevar y en el manejo que se le dé al caso. O igualmente también permitirle al supervisor ver cómo se está manejando el tema incluso de los límites en la relación terapéutica. A veces nos hemos encontrado con psicólogos, sobre todo psicólogos al inicio del ejercicio profesional, pero bueno, algunos también ya con más tiempo ejerciendo, que llega un punto de la profesión o del ejercicio que se sienten agobiados, pero justamente se sienten agobiados porque no han podido manejar adecuadamente el tema de los límites en sus relaciones terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de psicólogos que permiten una interacción directa, por ejemplo, el tema del celular es un tema muy controversial. Si comparto o no mi celular personal con el paciente, en qué casos lo hago, bajo qué lineamientos o reglas esa interacción se va a dar, qué tipo de información es la que yo voy a compartir por esas vías, digamos, que son fuera del tiempo terapéutico. Porque entonces cuando nos encontramos que de alguna manera ya esa es la demanda del paciente a nivel emocional sobrepasa la capacidad de respuesta del propio psicólogo, entonces empieza a haber afectaciones del vínculo terapéutico e incluso del mismo estado de salud mental y emocional del psicólogo. Entonces, por eso es muy importante desde el inicio del ejercicio de la profesión y a lo largo de toda ella tomar algunas medidas para protegernos. Y eso también debe ayudar al supervisor a que ese supervisado lo pueda ver. Cuándo es importante marcar el límite, cuándo además se debe apoyar en otros profesionales para que realmente también igual, así como decíamos que la supervisión es un factor protector, también que el paciente pueda tener otras figuras de apoyo es un factor protector.
el supervisor debe ayudar a ese supervisado a encontrar dentro del entorno profesional incluso, cuáles pueden ser las otras figuras de apoyo para ese paciente. Por ejemplo, que el paciente sepa cómo cuando usted se va de vacaciones o cuando usted no está disponible, a quién él puede acudir, porque realmente de otra manera termina habiendo un vínculo asfixiante prácticamente sobre el psicólogo. Y eso también debe permitir que el supervisor ayude al propio supervisado a tener una visión acerca de cómo su personalidad está influyendo también en ese vínculo y en esa relación terapéutica. Porque recordemos una cosa, y es que la profesión del psicólogo es muy distinta a otras profesiones, en las cuales a veces las personas piensan, ¿verdad?, que el tema de la personalidad, las propias creencias, costumbres, formas de reaccionar, pueden desvincularse del ejercicio de la profesión. En el caso realmente de la psicología, nuestra identidad y nuestra personalidad son parte muy importante, pudiéramos decir que fundamental, de nuestro bagaje de herramientas de trabajo. El conocimiento teórico es una parte, pero realmente cómo nosotros ponemos a trabajar esa propia identidad y personalidad dentro de cada caso es algo que inevitablemente va a suceder. Y el supervisor debe ayudar a su supervisado a poder detectar si hay algunas áreas de su propia personalidad, de su identidad, de su historia de vida, incluso de sus traumas no resueltos que puedan estarse vinculando con el caso. Y por eso también es parte vital, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a elegir un supervisor, nosotros, como decíamos, elijamos a alguien con quien podamos tener esa comunicación fluida, y eso va a exigir también del supervisor dependiendo del tipo de supervisado que tenga. Probablemente con un supervisado de pregrado o un supervisado que sea un psicólogo joven, digamos, en el ejercicio profesional me refiero, con pocos años de ejercicio profesional, va a demandar tal vez que como supervisor dediquemos un poco más de tiempo, estemos disponibles incluso a veces fuera de ese tiempo que se estableció para la supervisión, porque va a haber situaciones inesperadas, que tal vez ese estudiante no va a saber cómo manejar y de una a otra sesión con el paciente requiera un apoyo. Distinto al apoyo que tal vez ya podamos dar a quien ya sea un psicólogo con más experiencia y que lo que esté buscando es precisamente tener esta visión externa solamente del proceso que está llevando con su paciente. El supervisor debe también ayudar a ese supervisado a poder ver, como decíamos, nos llegan a veces supervisados, personas buscando supervisión, en casos en los cuales la persona está como quien dice a punto de tirar la toalla, o sea que ya está con ganas de derivar el caso porque siente que no puede hacer más nada, y probablemente con una buena supervisión se encuentra, o sea, como que se aclara ese panorama y se encuentra la ruta que se puede tomar para seguir trabajando y ayudando a ese paciente, dependiendo de cuál es la fase en la que se encuentra el caso. Ayudar a ese supervisado a ver cómo se estableció de salir ese rapport o esa empatía, y cómo cuáles han sido las herramientas que se han ido seleccionando para trabajar con él. Y si es que hay que hacer un ajuste en eso, un ajuste en las herramientas, o igualmente puede pasar justamente lo contrario. El psicólogo ha estado, como quien dice, dando vueltas y vueltas en un caso, que tal vez lo que vamos a ver cuando hagamos una supervisión es que era un caso que ya tendría que haber sido derivado a otro profesional, ya sea de la misma disciplina o incluso puede ser que a otras disciplinas. Y precisamente el no haber hecho una derivación oportuna es la que ha llevado al psicólogo a llegar a este punto, digamos, de bloqueo. Entonces, todo esto son funciones muy importantes que ese supervisor debe hacer y que, como decíamos, el supervisado debe permitir que ese supervisor haga, ¿verdad? También es muy importante, y otro aspecto que queremos compartir, es que llevar una tarea de supervisión requiere también guardar aspectos éticos. O sea, recordemos que cuando nosotros tomamos un caso de un paciente, ya sea en nuestro ejercicio institucional o ya sea en nuestra práctica privada, nosotros somos garantes de la confidencialidad de la información de ese paciente. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer supervisión o estudio de casos, realmente esto está permitido y avalado por nuestro código de ética, ¿verdad? Que se haga
con fines de buscar la mejoría en el manejo del caso, lo que es la supervisión o el estudio de casos. Sin embargo, nosotros debemos compartir aquella información que sea necesario compartir. Lo que son, por ejemplo, los datos de ubicación del paciente, el nombre del paciente, o sea, datos que permitan identificarlo muy específicamente. Realmente eso no lo necesita su supervisor. Entonces no hay necesidad realmente de compartirlo. Usted puede compartir la información clínica del paciente preservando los datos de la identidad del paciente o los datos que permitan ubicarlo. Eso es por un lado. Por otro lado también, el contexto ambiental en que se realice la supervisión también debe guardar, digamos, ciertos requisitos. Lo ideal sería que asimismo como usted atiende a su paciente en un ambiente que permite la confidencialidad, igualmente la supervisión se haga en la misma forma. Ya sea que sea en modalidad presencial y entonces se haga en el entorno, por decirlo, de un consultorio, o si se hace en la modalidad virtual, igualmente guardando las mismas medidas que permitan preservar la confidencialidad de la información y la privacidad al momento de compartir esa información con su supervisor. Eso realmente porque, es como decíamos, al final, como tratantes del caso, seguimos teniendo una responsabilidad ética y legal sobre el manejo de la información, independientemente de la actividad que estemos realizando, en este caso una supervisión. Y también, ¿verdad?, con respecto a lo que es el estudio de casos, porque en antes Idalia mencionó un poco y quisiera profundizar un poquito más en el tema del estudio de casos como otra herramienta que nos puede ser de ayuda, como un complemento, además de la supervisión de casos, y es el estudio de determinados casos por lo que pudiéramos llamar comisiones especializadas. En salud, esto es bastante usual, o sea, para ciertos casos que tienen una complejidad, yo puedo recurrir también a buscar hacer un estudio conjunto con otras disciplinas, guardando, por supuesto, las mismas medidas de confidencialidad, dependiente si es un caso que todos estamos, o sea, que todos los profesionales que van a hacer el estudio lo están viendo o no. Se puede hacer estudio de casos con profesiones afines. Por ejemplo, usted puede hacer un estudio del caso apoyándose en el caso si usted labora en una institución y en ese equipo hay un trabajador social o hay un psiquiatra, ¿verdad? O hay incluso, puede pasar en salud, que tal vez yo estoy manejando un caso que tiene un origen, o sea, que el aspecto psicológico puede estar asociado a una condición médica. Y tal vez yo no comprendo lo suficiente acerca de la condición médica de fondo, y tal vez yo tenga que hacer un estudio de ese caso con el médico especialista. Por decir, yo puedo solicitar ese estudio de caso o ese estudio con el neurólogo, ¿verdad? O con alguna otra especialidad o con medicina interna incluso, ¿verdad? Nos ha pasado que a veces uno tiene que pedir una aclaración, ¿verdad? De cuál puede ser para poder comprender la vinculación entre los aspectos fisiológicos de la condición médica de fondo y las manifestaciones que nosotros estamos viendo a nivel psicológico. Todo esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir realmente, como decíamos, un mejor manejo técnico, pero también una reducción del estrés laboral para nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros más comprendemos del caso y más, digamos, tenemos ese sostén a lo largo del manejo, se va a reducir el estrés que nos genera el caso. Y por eso decíamos también que la supervisión, y en este caso también hablamos del estudio de casos, vienen a ser medidas protectoras de nuestra propia salud mental. Es decir, vienen a ser medidas de autocuidado, que vienen a formar parte de una serie de herramientas de autocuidado. Porque en tiempos como estos, el psicólogo en ningún momento es inmune al sufrimiento del paciente. Así mismo como el psicólogo tampoco es inmune al propio sufrimiento. Nosotros mismos en diferentes momentos estamos pasando por situaciones propias de nuestro ciclo vital o situaciones inesperadas dentro de nuestro ciclo vital, y en situaciones como las que vivimos ahora mismo, todas las personas estamos expuestos a estar vivenciando situaciones sumamente complicadas. Entonces, tal vez en momentos como estos puede ser aún de mayor valor usar la supervisión como esa medida de acompañamiento, pues, como ese llevar la carga juntos, y por eso
quiero reforzar esta idea que Idalia nos compartía acerca de poder usar, por ejemplo, en este día de hoy, estamos muy contentas de haber logrado, ¿verdad?, que todos ustedes estén aquí acompañándonos, porque esto que nos muestra, para todos estos estudiantes de pregrado que nos acompañan, nos muestra, digamos, la formalidad y la conciencia del compromiso que conlleva estarse formando para una profesión como la que es la psicología. Recordemos que hay siempre una visión a veces muy romántica y muy idealizada de la psicología. Cuando usted le dice a la gente que usted está estudiando psicología, muchos le van a decir, ay, qué bonita, qué profesión tan bonita. Y pues claro que es muy bonita, pero también es una profesión de alta responsabilidad. Todo lo que nosotros hagamos en el ejercicio de nuestra profesión tiene el potencial de ejercer, o sea, un gran impacto en la vida de las personas. Y cuando decimos un gran impacto es en ambas vías, tanto positivamente como negativamente. Y realmente esto no es algo que nos deba dar temor, es algo que nos debe generar compromiso, o sea, compromiso con la profesión. Y por eso realmente, ¿verdad? Quiero, por lo menos de mi parte, concluir recalcando que estos espacios de compartirla, o sea, la supervisión, el estudio de casos, los grupos de estudio también, van a ser lo que nos va a permitir mantenernos vinculados una vez que nosotros culminamos nuestra formación como psicólogos o como psicólogos clínicos o alguna otra especialidad dentro de la psicología, porque realmente no es exclusivo de ellas. Nos puede pasar y debemos evitar que nos pase el sentir que ya somos un producto terminado, o sea, porque sabemos realmente que todos los días, o sea, hay estudios que se están realizando, se están desarrollando también herramientas dentro de las diferentes corrientes, y nosotros solamente a través de esa actualización continua y también de ese compartir profesional, vamos a permitir mantenernos a tono con las exigencias y demandas de los casos que también van cambiando con los tiempos. Quienes estén hoy día de los que están acá compartiendo en el pleno ejercicio profesional lo saben, que los casos que nosotros estamos viendo hoy día no son iguales a los casos que estábamos viendo hace 5 años o hace 10 años. Entonces no podemos esperar a afrontar de forma efectiva a nuestros casos de hoy con las mismas herramientas que estudiamos hace 20 años cuando nos graduamos como psicólogos. Tenemos para poder brindar un servicio más eficaz y para poder protegernos en nuestra salud mental y física como psicólogos, que mantenernos en ese crecimiento personal y profesional continuo. Entonces, no sé, Idalia, si tú querías compartir algo más. Sí, me parece o sea, muy importante lo que tú compartes. Y también estoy recibiendo acá unas preguntas por el chat. Entonces creo que por ahí podemos también ampliar un poquito con respecto a, digamos, la estructura de las sesiones o del plan, el orden terapéutico, y pues desde la atención online, cuáles instrumentos o qué recursos pudiesen ser utilizados. Hoy día, pues que ya se ha incrementado pues mucho más también la necesidad de esto. ¿Qué opinión te merece? Bueno, realmente sí, como decías, ahora pues esta es una situación que yo creo que no nos hubiésemos imaginado hace un tiempo, la posibilidad de estar atendiendo tantos pacientes por vía virtual como se hace hoy día por diferentes razones, porque la atención virtual tiene pues varios beneficios. En primer lugar, pues la protección de la salud o la minimización de la exposición al riesgo de contagio en esta situación que vivimos ahorita, y también pues digamos, sobreponerse a los temas de la distancia física que nos ocurrían anteriormente, como el caso de aquellos pacientes que tenemos en otras provincias o hasta en otros países. Estas son las grandes ventajas, pero en cuanto a los retos, por supuesto que los hay. Es una situación nueva para el paciente, así mismo como para el psicólogo. Y esto demanda, por tanto, también usar recursos nuevos, bajo un sistema en el cual, digamos que el orden del manejo del caso realmente no es que varía mucho. Igualmente, para iniciar con un caso por modalidad virtual, el primer paso va a ser establecer ese rapport y esa empatía. Y sí debo de compartir desde la vivencia o desde la experiencia que eso ciertamente requiere un poquito más de esfuerzo, pues,
en la modalidad virtual que en la presencial, en la mayoría de los casos. Va a haber pacientes con los cuales uno, digamos así mismo, conecta o empatiza pues muy rápidamente, incluso en modalidad virtual, pero va a haber otros casos en los cuales eso va a demandar un poquito más de, digamos, de trabajo terapéutico. Pero en cuanto a la parte, digamos, de la evaluación, del diagnóstico y del establecimiento del manejo del caso, la secuencia es muy similar. Las herramientas, por supuesto, van a tener que ser adaptadas en la mayoría de los casos a la misma modalidad, es decir, al intercambio de información, incluso de instrumentos por la vía digital, de información de las tareas de autoayuda, por ejemplo, del paciente, igualmente no lo permite la modalidad digital. E incluso creo por eso que o sea, esas ventajas son muy, muy grandes, sobre todo en tiempos como ahora, como nos decía Idalia hace un rato, que nos hablaba de las apps, de las apps que nos brinda hoy día múltiples recursos, ¿verdad? Para trabajar tanto con niños como con adolescentes y con adultos. Entonces, creo que esto ha ampliado nuestra visión, nos ha llevado a buscar cosas que tal vez ya estaban allí, pero no estábamos acostumbrados a usarlas, hoy día las estamos integrando al manejo de los casos. Claro, y mira que me gustaría también aportar que a veces también nos encontramos pacientes que ellos mismos se autodenominan no tan tecnológicos y de hecho nos damos cuenta que no lo son. Entonces, pues toca también nosotros adaptarnos, porque es que a veces no todos los consultantes online realmente quizás están dispuestos a abrir, a transformar un PDF y que vuelvo y te lo mando por correo y que no sé qué, o sea, toda esa logística, ¿no? Que la adaptación de algunos recursos. Entonces, yo sugiero primero tomarse un poquito de tiempo en fortalecer la alianza terapéutica, que es ese vínculo, ¿no? Yo a veces le digo a mis estudiantes, no sé, creo que a veces se ha mitificado mucho el concepto este del rapport, ¿no? Y creo que cuando estuve en la universidad nos decían, porque ese rapport eran los primeros 5 minutos, y que si tú lograbas esos primeros 5 minutos de magia, pues el resto ya estaba dado. Y ya con los años he aprendido que realmente toma más tiempo, toma mucho más tiempo, pero si se trabaja a conciencia y bien esa alianza terapéutica, miren, repercute muy significativamente también. El proceso fluye también de manera mucho mejor para ambas partes, tanto para el psicólogo como para su paciente. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta también eso. Hay pacientes que no están muy dispuestos tampoco a muchas cosas tecnológicas, mucho online, mucho de esto. También hay que considerar, a veces tenemos pacientes con algún tipo de retos visuales, por ejemplo, o auditivos. Entonces, cómo también ponemos en contexto y cómo adecuamos nuestro trabajo dentro de esta modalidad y con esas características, que es un poco en el tema de las competencias, ¿no? Que el supervisor va viendo, bueno, también qué tan flexible es dentro de esa implicación teórico-práctica de ir incorporando, adaptando y poniendo siempre de primero es a su consultante. Creo que eso es algo muy importante. Y pues bueno, por lo demás, pues sabemos que hay muchos instrumentos, muchos recursos que son pues de aplicación online o digital, pero creo que el primerísimo que yo le recomendaría es trabajar su protocolo de consentimiento informado digital y que usted logre que su paciente también le devuelva el consentimiento informado digitalmente, ¿no? Así sea ya en fotografía, sea por correo, por donde sea. Entonces, parecen retos sencillos,
pero cuando nos sentamos a digitalizar la atención a la consulta, nos vamos dando cuenta entonces de esos vacíos y vamos tratando pues de irlos subsanando. Y pues bueno, de allí en adelante, pues poco a poco es que vamos entonces de acuerdo también a cada modelo. Quizás hay pues digamos algunas variantes que creo que al final no son altamente significativas, pero sí pues denotan las características de determinado enfoque técnico o de intervención. Entonces, esto pues va a depender también pues de cuál sea la línea en la que pues nosotros estamos trabajando o estamos interviniendo. Porque pues igual el lenguaje y las técnicas y la visual, por ejemplo, sistémica, pues es diferente al lenguaje, al enfoque y a la presentación de un estudio de caso psicoanalítico. O dentro de una corriente humanista. Así que, pues, aunque todos estamos haciendo trabajos similares, creo que a veces para también los estudiantes más jóvenes y aquellos en formación, pues entender esto de las líneas teóricas requiere, como tú bien decías, también pues la paciencia, ¿no? Y la capacidad docente y de guía de ese supervisor. Entonces, pues la relación con su supervisor pues debe ser pues esa, ¿no? De confianza y también que pues el supervisor también tenga las competencias, porque creo que es importante también esto, hablar un poquito acerca de las competencias del supervisor. El supervisor debe tener experiencia suficiente, debe tener también pues apertura también, ¿no? A decir no sé en este momento, pero vamos a trabajarlo. Y creo que cuando tú has pasado por ser supervisado, te es más fácil luego ser supervisor. Es como Claro. cuando tú has hecho tesis antes y luego pues eres asesor de tesis, ¿no? Entonces ya tú también entiendes un poco también las ansiedades, quizás las dudas y puedes conectar con más empatía pues con tu supervisado y obviamente también cuál es la línea de teórica o de trabajo que tenga su supervisor, ¿no? Porque pues sí hay algo que es importante, que la intervención en psicología pues no puede ser tampoco así como arroz combinado, ¿no? Aunque sea un enfoque integrativo tiene orden, tiene también, ¿no? Toda una presentación desde la teoría y desde la práctica, que pues es importante a veces ayudar al supervisado a enfocar. Y por lo menos desde mi experiencia, que trabajo pues con muchos niños y adolescentes, esto de el poder adaptar y de cómo, a ver, quizás me formaron, a veces también estamos en programas de formación que son más enfocados a trabajar con adultos, pero luego cuando superviso quizás algún caso de menores de edad. Entonces, pues bueno, quizás mi supervisor entonces me ayude desde su experiencia, por ejemplo, a adecuar, ¿no? A veces hasta los lenguajes, los tiempos. Por ejemplo, con los niños, los discursos largos no funcionan. Entonces, eso cuando estamos muy acostumbrados a trabajar con adultos, como identificar los tiempos, como también adecuar incluso nuestro lenguaje y todo esto, a veces nos toma un poco de tiempo o pues también una mirada desde afuera por parte de un supervisor. Quería aportar también, Idalia, que retomando un aspecto de lo que tú hablabas, que esto también nos lleva a reflexionar del hecho de que no necesariamente tenemos que supervisar o vamos a poder supervisar todos nuestros casos con un solo supervisor, porque probablemente si nos llegan diferentes tipos de casos,
Asimismo, vamos a tener que buscar un supervisor que tenga una afinidad y experiencia con ese tipo de casos. Igualmente yo, si ofrezco mis servicios como supervisor, debo estar claro que yo tengo las competencias y la experiencia para poder acompañar a ese supervisado, porque, por ejemplo, si es un caso de dependencia química y esa no es mi área de experticia, ¿verdad? O es un caso de manejo de agresores, igualmente, esa no es mi área de experticia, yo debo igualmente decirle a ese que está buscando un supervisor o ayudarle igualmente a ir hacia un supervisor que sea de esa área de especialidad, porque de otra manera, como bien decías hace un rato, no se va a poder sacar ese provecho o el mejor resultado del proceso de supervisión. Entonces, igualmente, aparte del conocimiento teórico, la experiencia en ese campo de la profesión es vital para que esto pueda fluir como debe ser. Claro, muy, muy importante. Y pues verlo desde pues que cuando ya hemos culminado nuestros procesos formativos, pues bueno, seguir mirando la figura de la supervisión como una posibilidad, ¿no? Y siempre abierta y pues creo que pues sin pena, o sea, creo que ahí sí debemos como esperar esa parte, ¿verdad? A veces que bueno, pero es que qué pena que mi colega se dé cuenta que no sé cómo terminar de corregir determinada prueba o de que, y bueno, llegué ahí a un punto ciego y estoy trabado. Pues no, o sea, esto, recuerden que cada ser humano, cada consultante es un mundo diferente y nos pone también, ¿verdad? Muchos retos. Yo creo que hoy día también tenemos una, una, una amplitud eh, maravillosa que es el tema de la bibliografía. O sea, es tan fácil compartirnos libros, permitirnos, o sea, el intercambio que de verdad que es grandioso y pues en eso también yo quiero pues hacer una exhortación, ¿no? Que es compartir y pues porque nosotros estamos en esta bella profesión, porque así cuando jovencito decíamos, porque es que me gusta ayudar, pero yo siempre digo, se ayuda, pero se ayuda bien, se ayuda en la base del conocimiento y con base también en la ciencia, con muchas dosis de humanidad. Si nosotros buscamos y lo hacemos así, vamos a ser psicólogos y psicólogas muy, o sea, muy efectivos, que es lo importante, ¿no? Que nuestras intervenciones, nuestro paso por la vida de nuestros consultantes sea sea de significado, sea de cambios y sea de crecimiento, sea de resiliencia también. Así que pues, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta. Si no, pues bueno, entonces queremos pues agradecerles enormemente que hayan aceptado la invitación a este conversatorio el día de hoy. Ya nosotras venimos manejando las figuras de los lives también y les invitamos a quienes no nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Estamos pues en Instagram, estamos en Facebook y constantemente pues estamos realizando este tipo de encuentros y conversatorios sobre diferentes temas de interés. Y pues en esa misma línea, no sé, Ana, pues si tú haces la invitación para nuestro próximo evento. Sí, por supuesto. Ya tuvimos un primer taller virtual el mes pasado y realmente pues ahora vamos a tener el día 26 un taller virtual de afrontamiento del duelo, para el cual le hacemos la más cordial invitación, tanto para ustedes como para cualquier paciente o persona que ustedes consideran que pueda haberse beneficiado de recibir, digamos, esta oportunidad de recibir esta guía, esta orientación muy vivencial, facilitado por la Magister Idalia Gómez. E igualmente puede ser no solamente para el tema de personas que hayan tenido fallecimiento de familiares. Recordemos que el tema del duelo es mucho más amplio y se va hasta aquellas personas que hayan tenido cualquier tipo de pérdida importante. Igualmente puede ser de utilidad para psicólogos o igualmente estudiantes de psicología
que busquen adquirir herramientas para poder brindar acompañamiento a personas en procesos de duelo. Así que igualmente, como decía Idalia, en nuestro Instagram, en la parte de la bio, está el link para inscribirse en este taller virtual de afrontamiento del duelo, y pues esperamos que puedan acompañarnos. Claro, pues y solo aportando un poquito el enfoque del tema del taller, va a ser, bueno, un poco las generalidades del duelo, pero sobre todo las estrategias de afrontamiento, porque sabemos pues que hoy día, ¿verdad? Hay muchas pérdidas desde trabajo, muchas personas que están agobiadas por muchas cosas, y pues los psicólogos vamos a tener mucho que trabajar sobre estrategias resilientes de afrontamiento de las pérdidas, ¿no? Que realmente duelo es esto. Así que pues cordialmente invitados el sábado 26, pues 7 de la noche, pues también por esta misma vía Zoom vamos a realizar ese taller. Así que ojalá pues así como hoy se animaron a realizar su inscripción, pues también podamos tener el gusto de verles el día sábado. Y pues antes de culminar, pues quisiéramos pedirles que por favor nos abran sus camaritas para que podamos tomar una foto grupal y se las podamos compartir también en nuestras redes sociales como pues parte de esta experiencia tan especial que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Así que pues sí, nos permiten bien verles sus caritas, conocerlos, conectar este último minutito, este último instante es maravilloso. Los psicólogos somos gente de humanidad, de contacto. Ok, eso, muy bien. Hola, estoy viendo algunas caras conocidas. No se preocupen que yo aviso cuando va a tomar la foto. Yo no soy de las que tomo y no avisa. Oh, perfecto, muy bien. Déjame cerrar un mensajito aquí. Les agradecemos mucho, mucho su presencia y les cuento que tomo la foto en 1, 2 y 3. A ver, sabe que yo no tengo cara de ser muy millennial, así que déjenme probar si la tomé bien. Perfecto, quedó excelente. Bien, estimados, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno, les esperamos en nuestras próximas actividades. Que todos tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.